Bien, pues empezamos la segunda conversación del libro Conversaciones con Lukács. La de hoy es la conversación con el sociólogo Leo Kofler y el título que lleva es La sociedad y el individuo. Espera. Kofler. Señor Lukács, me impresionó ayer extraordinariamente su manera de partir de lo simple para derivar luego a problemas extraordinariamente complejos. Yo quisiera emplear hoy un método similar, comenzando asimismo por problemas un tanto sencillos. Lukács, muy bien. Kofler. ¿Tenemos alguna edición aquí en otra traducción? No. Es que, por ejemplo, este paso, eso de ir de lo simple a lo complejo, podría tener otra frase y que no sería tan problemática, ¿no? De hecho, a ver, de hecho hay luego otras frases que yo sí que, bueno, el otro día estuve comparándolo, no conseguí una edición italiana. No conseguí una francesa, conseguí una en portugués y había frases que eran distintas y mucho más sensatas que las propuestas de traducción que hace Abasolo, ¿eh? Entonces, no tenemos, ¿verdad? Aquí yo no me puedo además permitir meterme a buscar el PDF que tengo en portugués porque soy capaz de salirme sin darme cuenta. Ya sabéis que soy una catástrofe. Soy capaz de apagar el programa. Pero Pero Joaquín, ¿por qué te parece problemática esa pregunta, o esa Sí, yo pregunta, esa tampoco la... afirmación? a ¿Dónde ver, está porque, dónde está? porque lo normal sería ir de totalidades complejas a cada uno de los elementos constituyentes de la misma. Hablando desde teoría de sistemas o hablando desde el proceso la dialéctica, ¿no? Esto que diga que iba de lo simple Entonces, decir que comienza en un punto concreto y luego en una digresión, la palabra digresión puede ser fea, era capaz de relacionarlo con otras muchas cosas, podría tener un sentido menos, menos, digamos, estrictamente metodológico que aparece aquí, ¿no? Y, o sea, sabemos, me refería a este tipo de problema que aparecería epistemológico, ¿no? O sea, Pero Joaquín, yo creo que se refiere simplemente a cómo llevó la conversación anterior. O sea, no, más bien a digresiones, ¿no? A ir conectando unas cosas con unas otras, cosas ¿no? con otras. Vale. O sea, esto sería claro, sería, vaya, no sé. Bueno, esta era la duda mía. ¿Eh? Vale. Kofler, para progresar hacia otros más complicados. Desde hace bastante tiempo me viene interesando y preocupando una cuestión muy concreta. Se ha convertido en hábito equiparar parcialmente a la ideología con la falsa conciencia y considerar a la conciencia de libres vuelos, es un decir, como idéntica a la no comprometida para extraer de ello determinadas conclusiones ideológicas con respecto a la ideología burguesa. Resulta, en consecuencia, el problema siguiente. A la clase trabajadora, que sigue constituyendo la mitad de la población, se le reprocha con aire triunfal que se ha burguesado. Con ello se quiere indicar lo siguiente. El trabajador tenía antes una falsa conciencia de clase y ahora tiene otra que es correcta, en el sentido de que la adoptada es de signo burgués. Esto entraña una contradicción en cuanto que se le atribuye en esta nueva situación a la clase trabajadora una conciencia de clase correcta aliada. A Pero a la ver, vez, aquí habría otro problema de traducción porque nosotros, en nuestra generación, decir a una persona que se había aburguesado no era decir que tenía una conciencia correcta, sino que tenía una conciencia distorsionada. O sea, era un insulto. Era peyorativo, no un insulto, era peyorativo, ¿no? Pero aquí aparece como si quien usara esa frase, no Kofler, o sea, que Kofler la critica, estuviera proponiendo que es correcto, ¿no? Que el aburguesamiento, para quienes dicen ahora que la clase obrera se ha aburguesado, ahora piensan que es correcta. Entonces, claro, después de esas otras traducciones raras que hemos visto y que Manuel Monleón nos había, con el texto alemán en mano, nos había dicho que eran distintas, empiezo a tener bastantes dudas. Pero sería perfectamente posible que se refiriera al ambiente alemán de los 50-60, el sentido común aplastantemente anticomunista, ¿no? Podría Antiobrero. ser, podría ser. Yo, podría yo, ser.
Se me ocurre porque es la manera en que yo lo he interpretado. Los Porque parece una expresión, unas frases como muy claras y sencillas, ¿no? Para que puedan dar lugar a, ¿no? Sí, A errores de pasa que traducción. aquí, cuando nosotros éramos jóvenes, alguien que Sí, se, sí, 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 era sí, peyorativo, ¿no? está burguesado. Sí, entiendo perfectamente. Sí, sí. En todo caso, Pero, a mí me sigue pareciendo, no sé cómo decirlo, tal vez incomprensible, ¿no? Esa forma de hablar, sinceramente. No entiendo la formulación, sinceramente. Me parece muy extraño. ¿En qué Puede sentido? ser, bueno, pues en ese sentido, digamos, dejando aparte, digamos, lo que dice Joaquín, de que en aquella época nosotros jamás hablaríamos así, me parece muy raro, ¿no? Es decir, atribuir una conciencia que se adjetiva como correcta, porque esa conciencia es una conciencia de clase burguesa. Bueno, vamos a ver. Sí, Claro, que estamos en la misma. considerando la racionalidad capitalista liberal, pues, se supone que es la correcta. Voy a encender la luz, sí. ¿No? Aceptando el fracaso o la derrota de las opciones comunistas, es lógico deducir, pero vaya, estoy deduciendo yo que, no sé, deben querer hacer referencia al marco general en que se mueven, especialmente en Alemania. No sé, no lo juraría desde luego, pero... En todo caso, la pregunta a mí me parece un poco rara, pero bueno, veamos a ver qué dice Lukács, ¿no? ¿Cómo se sabe eso? pero a la vez, de acuerdo con la definición, se considera que solo es correcta la conciencia desligada. Tal cosa, tal cualidad contradictoria, ¿es necesaria para la ideología burguesa o es casual? Lukács. Permítame que proceda a una cierta simplificación del Perdona, asunto. Sí, yo, bueno, la discusión está, yo lo que creo es que Knopfler no era un cantante de... Mark Knopfler no era un cantante. Mark Knopfler, sí. De los Dire Straits, pero era Sí, Knopfler. era Knopfler. Perdona. Mark Knopfler, pero no. Knopfler. Vale. Cantante No, y guitarrista. Y guitarrista. sí. No, pero a mí me parece que a lo mejor es un problema de la traducción, pero es cierto que lo que viene a decir es, visto desde la burguesía como ideología dominante, se aprueba o se sostiene como correcto que haya adoptado, porque después más adelante hablaré de estas cosas, del consumismo, etcétera, Sí. esta ideología burguesa, y que eso en el fondo hace que pueda ser, digamos, políticamente una aliada en el sentido de que tiene intereses culturales o de consumo semejantes al de la burguesía, pero a la vez es una conciencia, digamos, no sé si la traducción del alemán debe ser desligada o escindida. No, pero yo lo entendería en este sentido. No peyorativamente, sino como una descripción de cómo se ve este cambio desde el poder burgués, por decirlo así, ¿no? Sí. Bueno, cierro porque ahora tenemos la intervención aquí de la perra también. Todo el mundo Bueno. Permítame que proceda a una cierta simplificación del asunto. Creo que Gramsci tenía mucha razón cuando señalaba que, por lo general, empleamos el término ideología con dos significados totalmente diferentes. Por un lado, es una noción muy elemental del marxismo, la de que todo hombre existe dentro de la sociedad en una determinada situación de clase, a la cual pertenece, como es natural, toda la cultura de su tiempo y que, por tanto, no puede haber ningún tipo de contenido de conciencia que no esté determinado por el Ich et Nunc de la referida situación. Por otro lado, a consecuencia de este planteamiento, surgen ciertas deformaciones y así, en este sentido,
Uno está acostumbrado a concebir la ideología también como una reacción, en cierto modo, deformada ante la realidad. Bueno, habría un par de cosas a decir. Hay un estudioso de Marx que explica que Marx usa la palabra ideología en 11, 12 o 13 sentidos distintos. Porque lo que muestra que Marx nunca intentó utilizar el término ideología de forma elaborada, que eso, ¿no? En el 18 Brumario lo utiliza de una determinada manera, en otros sitios, en otros textos de otras, ¿no? Me parece que es un marxista latinoamericano que ha hecho ese trabajo en una tesis doctoral y lo demuestra, ¿no? O sea, no hay... en otro caso, la otra cosa es que para Gramsci la ideología no es falsa conciencia. ¿Eh? Para, para Gramsci, el sentido común, en todo caso hay que convertirlo en buen sentido, en todo caso, y en este sentido estaría en la línea esta praxeológica de que cada mundo de vida genera una experiencia práctica a la gente que vive en el mismo, ¿no? O sea, y puede ser más correcta, menos correcta, pero no tiene por qué ser de entrada rechazable. O sea, no hay incorrección a priori en la ideología. No hay que para entendernos, no hay que sustituir la ideología por un modelo científico para no estar diciendo burradas, para entendernos. Este sería en Gramsci. En otros marxismos no es así. En Gramsci. Creo que al hacer uso del concepto de ideología debemos discriminar entre estas dos cosas y para ello, y aquí retorno al planteamiento ontológico, habría que partir de que el hombre desde un principio es igual que todo organismo, un ser que responde a su medio. Quiere decirse que el hombre transforma los problemas que se le presentan en la realidad en preguntas y que responde a estas, pero que en modo alguno existe la llamada conciencia de libres vuelos, que trabajaría por propio impulso, desde su propia interioridad. Nadie ha logrado demostrar que sí exista. Yo creo que la llamada inteligencia que flota libremente, lo mismo que el hoy tan popular tópico de la desideologización, son pura invención y no tiene nada que ver con la situación real del hombre dentro de una sociedad real. Koffler. A este respecto... Perdón un segundo, con esto de la desideologización, bueno, la palabra no me sale ahora, desideologización, tal vez se refiere creo que era... que no recuerdo si era Daniel Bedo, qué autor, ¿no? Que en aquellos momentos se puso muy de moda aquello de la superación de las ideologías o la crítica a las ideologías. No recuerdo ahora muy bien, ¿no? El fin de las ideologías, sí. Que no me acuerdo ahora muy bien. En aquellos momentos se hablaba mucho de ese tema. Y por cierto que hablo ahora de un momento muy posterior. Hay un libro de Terry Eagleton, cuyo título no recuerdo, que creo que es La ideología o algo parecido a eso, que me parece que es un trabajo excelente sobre el concepto de ideología. Vale. No recuerdo ahora dónde está traducido, pero vale la pena, creo, en mi opinión. ¿Y cuál sería, digamos, el nudo de las... El nudo del libro de Eagleton, pues la verdad es que no me acuerdo, pero él lo que pone en cuestión es, creo, pero no estoy seguro, es eliminar el concepto basándose en que ideología equivale a falsa conciencia. Él dice que eso es un mal enfoque, una mala perspectiva, ¿no? Vale, Y que el vale. concepto de ideología sigue siendo un concepto útil en el ámbito de las ciencias sociales para comprender muchas cosas y muchas situaciones. Pero no me preguntes mucho más porque no he sabido responder. Lo que Vale, recuerdo vale, del no. libro, que en su momento me pareció un libro muy bien escrito y muy bien argumentado, es eso, lo que te acabo de comentar. Koffler. A este respecto, suele plantearse a menudo la cuestión de si no existirán fenómenos ideológicos indiferentes a las clases, esto es, fenómenos de la superestructura que no se determinan a partir de la situación de clase. Usted mismo, profesor Lukács, ha señalado anteriormente en precedentes trabajos con total radicalismo que el problema de la ideología no era un problema de relación inmediata con la clase, sino que pertenece a la totalidad de la sociedad clasista.
pero podrían descubrirse determinados fenómenos ideológicos que fueran efectivamente indiferentes al planteamiento clasista, en el sentido de que habrían de ser atribuidos tanto a la burguesía como a la clase trabajadora y a la pequeña burguesía. Por ejemplo, en el campo del lenguaje y sobre todo en el ámbito de la terminología que se deriva del mundo de la cosificación. Cito como casos: la técnica nos domina, la bomba atómica nos amenaza, la inflación lo encarece todo, o la masificación se deriva de la sociedad de masas. Marx añadiría irónicamente: la pobreza se deriva de la inopia. De cualquier modo, es cierto que estas formas cosificadas del lenguaje se han de clasificar no ya como pertenecientes a una sola clase determinada, sino como indiferentes al planteamiento clasista, si bien no como independientes de la sociedad clasista, puesto que son imágenes reflejas de un determinado modo de conducta dentro de una situación social cosificada, convertida en fetiche. Lukács. Yo insistiría en ir aquí un poco más lejos. Puesto que la vida humana está basada en un metabolismo con la naturaleza, queda fuera de dudas. No sé si queda claro que él está diciéndole que hay ideologías cosificadoras, porque surgen de sociedades cosificadas y por lo tanto la imagen ideológica es cosificadora. Y el otro va a decir que no. La estética de Lukács empieza el pensamiento cotidiano, la vida cotidiana, el pensamiento cotidiano. No considera el pensamiento cotidiano como cosificador, sea del mundo que sea. Ha citado a Gramsci, que va por el otro camino, tampoco considera la ideología en principio cosificadora. O sea, aquí hay un puñetero debate que podría haberse dicho más claramente. Lukács está rechazando que por forzosamente haya que considerar cosificadora al pensamiento de la gente, ¿eh? Por lo tanto, que no forzosamente hay que seguir, a ver, por decirlo de forma muy bruta, no se trata o consciencia exterior o cosificación, no. O consciencia del partido dirigente o cosificación, no. O sea, aquí tenemos muchas cosas que están por ahí, ¿eh? Kofler ahí sería muy leninista, me parece, me parece. O en determinadas versiones, me parece. En fin. Bueno, vamos a ver qué dice Lukács, que le estoy poniendo palabras en la boca. Puesto que la vida humana está basada en un metabolismo con la naturaleza, queda fuera de dudas que determinadas verdades que adquirimos a través de la realización de este intercambio de materias poseen una validez universal, digamos las verdades de la matemática, de la geometría, de la física, etc. A ver, y del pensamiento cotidiano que él defendería. Mientras que el otro, los ejemplos de pensamiento cotidiano que ha puesto son ridiculizantes, este no, ¿eh? Vamos. De ello, sin embargo, se ha fabricado un fetiche en el sentido burgués, porque tales verdades se pueden asociar en determinadas circunstancias muy estrechamente con las luchas de clase. Si decimos hoy día que las verdades de la astronomía no están sometidas al planteamiento clasista, ello es correcto. Sin embargo, en las discusiones sobre Copérnico y Galileo constituía uno de los puntos de importancia clasista más decisiva el que alguien tomara partido por Galileo o contra él. Habida cuenta de que también el metabolismo con la naturaleza es un proceso social, siempre queda la posibilidad de que los conceptos de ello dimanentes actúen retroactivamente sobre las luchas de clases dentro de una sociedad. Empleo palabras menos exactas ahora que me sirvo de conceptos como evolución, progreso y demás. En rigor, el desarrollo es un hecho que nos permite hablar de una independencia de la clase, como en el caso de la evolución de las especies de Darwin. Por otro lado, precisamente la cuestión del darwinismo ha sido durante decenios enteros objeto de discusión social. Un momento. Sí. A mí hay cosas que se me escapan, pero es por la densidad del texto. Tendría que leerlo varias veces. Pero a mí me parece muy notable dos cosas. Una, que Lukács, esto es el año 66, se pronuncia explícitamente contra la idea de ciencia de clase.
ciencia burguesa y ciencia proletaria. Y aquí lo estoy diciendo claramente que no, que la geometría, por ejemplo, o no sé si cita alguna, la física, son disciplinas universales, no de clase, no son disciplinas clasistas, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que tiene mucho interés y tiene importancia. Puede ser elemental para nosotros, pero en aquellos años se decían cosas muy raras, ¿no? Sí, En cambio, pero es un problema de duda, ¿eh? No digo que no diga cosas razonables. Cuando él dice, echando la mirada hacia atrás, que las discusiones entre Copérnico o sobre Copérnico y Galileo constituía uno de los puntos de importancia clasista, yo no sé si se puede eso interpretar en términos de lucha clasista, no lo sé, o de lucha de clase. sí. Hay una Digamos, no sé, reducción. Es el hecho cierto, de que la Iglesia Católica supusiese radicalmente la concepción realista de las teorías de Copérnico o que obligara a Galileo a curar de su teoría, etcétera, pues no sé si se pueden interpretar en esa clave. No lo sé. Tal vez sí, ¿eh? No digo que no. Esto está claro. Yo también estoy de acuerdo con lo que tú Sí, dices. pero Eso no pero quiere si no decir de que no. clase, sino de clases y de conflictos sociales con diversas partes implicadas. Mm. Sino en el sentido de clase tal como las entendemos Sí. modernamente, pero sí, ¿no? Entre diversas factores de lucha por el poder político o el control de, ¿no? Más complicado Por el- todavía, Antonio, porque lo que le obliga, lo que le dicen a Galileo es que tiene que decir que es un modelo es explicativo. un modelo. O sea, que cualquier neocantiano se hubiera apuntado a esa teoría. Con Yo independencia. creo, eso que dices, Joaquín, igual recuerdo mal, ¿eh? Pero eso fue lo que le plantearon a Copérnico. Sí, Y de sí, hecho, sí. Osiander, en el prólogo, dice exactamente eso. Eso no es un modelo real, es un modelo que es útil para hacer cálculos, más o menos, ¿no? Exacto, En el sí, caso de exacto. Galileo, lo obligan a renunciar de esa Ah, cosmovisión, le prohíben que siga publicando y además le torturan y lo obligan, bueno, no sé cuántas cosas más, ¿no? Por cierto, ya que nos están grabando, aprovecho para decir algo que he dicho creo varias veces, ¿no? Sobre Galileo, yo creo que hay un libro de Antonio Beltrán, que era un gran historiador de la ciencia mallorquín, que trabajó muchos años en Barcelona, que yo creo que es excelente, ¿eh? Que se puede leer ahora. Talento y Poder, que está en la editorial La Etoli. La Que creo que Etoli. Antonio también lo ha recomendado alguna vez y también lo ha leído, me parece. Y Barceló, Alfons Barceló fue quien me lo dio a leer a mí. Además, Beltrán tiene otro sobre la revolución científica, que está en siglo XXI más. De todas maneras, este párrafo de Lukács ¿no os recuerda en algo a cosas posteriores de Sacristán? ¿Cómo a qué? ¿Cómo qué? Bueno, por ejemplo, esta distinción entre que habéis comentado vosotros, que la ciencia es ciencia y que hay que distinguir también lo que es ciencia de lo que yo creo que no es tanto un tema de lucha de clases como de política científica, Política científica. que es lo que supongo que en aquel momento la Iglesia le preocupaba extremadamente por las implicaciones, digamos, Tenía, sí. político-religiosas que debía tener. Sí, sí. Sí, sí. No, en este sentido, Lukács, este Lukács es muy sabio, muy sabio. Y, a ver, sí, sí, yo creo que estáis apuntando muy bien, ambos. Mi opinión bien es que Sacristán firmaría la primera parte de la afirmación de Lukács. Sobre lo que dice Lukács en torno a Copérnico y Galileo, no lo sé. Tengo mis dudas. Bueno, Y tal vez sí, ¿eh? No digo que no. pero Que no se te oye. ay, No se te oye ahora, Gabriel. Pero no Después se del te oye, qué, Antonio, has apagado el Antonio micrófono, Navas, tienes cerrado también el micro. el micro. vale, Ahora. ¿ahora se me oye? Ahora. Sí, Vale, vale. En cualquier caso, a mí me da la impresión. Una cosa es que quizás la precisión del ejemplo no sea rigurosa o correcta, que pueda estar haciendo uso de su memoria o hasta de un conocimiento mejorable del caso. Pero la idea que apunta sí que me parece fácilmente comprensible, que es que hasta en estos aspectos, en principio, más separables del contexto de luchas ideológicas en la sociedad, incluso asuntos tan estrictamente relacionados con las ciencias naturales, con leyes objetivas de la naturaleza, están influidos por
las luchas por el control ideológico, por el control político. Creo que esto es fácil de aceptar y de asumir, ¿no? Y de entender. Luego dejando de lado, digamos, la precisión o, ¿no?, rigurosidad del ejemplo concreto que quizás pudiera ser mejor explicado. Pero a mí me parece sensato y perfectamente comprensible por dónde va esto. Bueno, yo estoy de acuerdo con Antonio. ¿Sí? Además, no lo pone tampoco como una aseveración, es que él cree que pudiera haber ese planteamiento y no es que, bueno, que lo da por que pudiera pasar, que se posicionaran, ¿no? O sea, no es tampoco una afirmación de es esto o lo otro. Vaya, yo lo he entendido también así, como que da pie a que pudiéramos pensar eso, ¿no? No sé, bueno. ¿Sigo? Vale. La cuestión acerca de si la humanidad sigue una evolución uniforme o si diversos círculos culturales se inician y acaban alternativamente, dándose así un movimiento cíclico, no es algo que se pueda resolver independientemente de la estratificación clasista. En consecuencia, yo creo que en este terreno las fronteras son movedizas. Por una parte, el entendimiento humano es capaz de comprobar cosas que, independientemente de la valoración que les den las diversas clases, tienen validez para toda la sociedad y, dado el caso, incluso para la concepción entera de la naturaleza. Por otra parte, cada ser humano está incluido con toda su personalidad en las luchas sociales de suerte, que potencialmente la aprobación o el rechazo de cada axioma particular estará un tanto condicionado por la situación de clase. A ver, Creo esto es casi esto es casi Hegel. O sea, bueno, y Hegel recoge la escolástica. El intellectus, el entendimiento, que en alemán es el Verstand, el intellectus es la potencia, con una frase desmesurada que dice Hegel en el prólogo de la fenomenología. La potencia magnífica del análisis. O sea, hay un elogio del intellectus en el prólogo de la fenomenología como algo, un pensamiento fundamental del ser humano, ¿no? Pero ahí recoge, pues el intelecto es aquella facultad humana que nos permite enfrentarnos a los objetos de conocimiento de forma analítica y además buscando pruebas. O sea, y eso se le llama intelectus. Luego hay otra cosa que no le llama razón, no le llama Verstand, pero ya son las ideologías. Pero es la razón. O sea, que esto está incluso está en el capítulo 5 de la Fenomenología del Espíritu, donde hay una persona, una de las figuras de conciencia, que es capaz de hacer grandes descubrimientos para la humanidad y considera desde su pensamiento que esos grandes descubrimientos van a ser utilizados de una determinada manera. Y luego, o sea, bueno, luego pongo, y luego llegan todos los demás y se tiran como moscas sobre el cubo de la leche, aceptan el valor de sus conocimientos, pero hacen con ellos lo que les da la gana, desde otra figura desde otras formas de apercepción e intereses, digamos, ¿no? O sea, Nobel, el ejemplo podría ser, Nobel inventa la dinamita pensando que con la dinamita se va a liberar a la humanidad de esfuerzos físicos muy grandes. Luego, la dinamita es un buen conocimiento, pero luego, Weiss le llama a esta figura la figura del profesional. Por eso pongo el concepto de Nobel. No he buscado siempre, cuando busco ejemplos, no busco ejemplos no es Einstein, ¿no? Sino un profesional que hace un invento, ¿no? Luego llegan otros y dicen que es muy buen invento, pero que van a hacer armas y no van a utilizarlo para la minería y salvar el esfuerzo humano, ¿no? O sea, es la desvinculación, como decía Sacristán, la desvinculación respecto de los contextos genéticos de todo invento, todo descubrimiento científico, ¿no? Pues queda desvinculado del el uso en el contexto genético en el que ha aparecido y puede ser utilizado en otros contextos genéticos sociales de otra manera insospechada, ¿no? O sea, lo de lo del la validez para siempre, la validez para siempre de la ley de la palanca sin saber qué se va a hacer con ella.
si se va a ser gato, gato o palanca. Y esto es un ejemplo no sé, esto está puesto en el artículo del anti-Turing, el ejemplo de que con la misma ley se puede hacer palancas y se puede hacer gatos. Esto, si no recuerdo mal, esto lo utiliza Sacristán en un artículo que escribió sobre el realismo en arte, criticando a Eh, Valeriano González. bueno, pues, Tal vez lo sacara de ahí, no lo sé, vale. sinceramente no me acuerdo. Pero esta distinción que tú haces está expuesta en ese artículo que escribió en el año 65. Por cierto, si me permites, yo creo que este párrafo, desde mi punto de vista, si lo entiendo bien, es poco afortunado. Bueno, yo no estoy de acuerdo en absoluto. Y me parece que es contradictorio con su afirmación anterior que yo elogiaba. Porque aquí dice, por otra parte, cada ser humano está incluido con toda su personalidad. Yo esto no lo creo, pero no importa, ahora esto es secundario. Yo no creo que esté incluido con toda su personalidad en las luchas sociales. De suerte que potencialmente, yo aquí potencialmente se me escapa, la aprobación o el rechazo de cada axioma. Si axioma se refiere a lo que entendemos normalmente por axioma, el axioma de, no sé, de una teoría, por ejemplo, la axiomática de Peano o la axiomática de los elementos de Euclides, estará un tanto condicionado por la situación de clase. Yo esto no lo veo por ninguna parte. No, es No, que no incluso veo que eso, no veo que aceptar el quinto axioma de las paralelas tenga ningún condicionamiento clasista, y no veo que la aceptación del quinto axioma de Peano tenga ningún condicionamiento clasista. esto es así. Por O lo sea, demás, me parece inconsistente con lo que él ha afirmado, que hay hay exacto, disciplinas científicas como la exacto. geometría y la física que tienen alcance universal, no clasista, ¿no? Que lo hemos comentado hace un momento, ¿no? Bueno, no sé, si lo entiendo Sí, bien y sí, si habla por boca propia, si dice lo que él sí, piensa y no está sí. reproduciendo opiniones de otros, yo creo que aquí Esto no, bueno, no lo dice bien, esto ¿no? no tiene nada que ver con la estética. O sea, en la estética no aparece la clase, para entendernos, ¿no? La estética, la génesis del el pensamiento cotidiano y lo que veremos en la democratización de la vida cotidiana, la materialidad de la vida cotidiana, el hacer cosas en la vida cotidiana. O sea, es un planteamiento ontológico, no clasista. Entonces, yo creo que aquí está haciéndole grandes concesiones a Kofler. ¿Mm? Ya, puede ser, puede ser. Es más, la naturalización de las clases común existente siempre, las que sean. Pues no, las clases, en todo caso, es un sujeto que emerge y aparece cuando se organiza, si es que se organiza, como ocurre en todo lo humano, porque es que todo lo humano no es más que una plasticidad comunitaria. Y cuando organizamos cosas y las generamos y las producimos, existen. Y si no las generamos, esto también lo firmaría con las dos manos Edward P. Thompson, ¿no? Y si no las generamos, no existen. Y esto en su estética, esa es una idea que está ahí. Existe la humanidad y luego existe lo que va produciendo y objetivando la humanidad. Y en cada caso, en cada momento histórico, luego nos va a decir incluso que la verdad es concreta. La verdad es histórica. Entonces, el ser humano, además, como es un ser histórico, es histórica y concreta y histórica. Eh, y esto está en su estética y esto está, que es del 63, y está en su ontología del ser social, que puede ser árida a veces por, por su complejidad, pero no es la historia de las clases, sino la historia de la ontología del ser social. No es historia y conciencia de clase, sino la ontología del ser social. O sea, estas cosas no ocurren, o sea, son el otro modelo, el modelo de la historicidad humana, con una producción, etcétera, 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 ¿no? Vaya. Y que el ser humano, bueno, en fin, ya está. No si se puede compartir o no se puede compartir, pero yo creo que ya me he expresado, no voy a darse más pelmazo. Creo, pues, que no podemos proceder a una clasificación general al estilo de aquí termina una ideología y aquí empieza otra cosa diferente. Que Se parece trata, que ahora está diciendo lo contrario de lo que acaba de decir. Porque si todos estamos sumergidos en un mundo de luchas de clases y cada cual en su clase, cada oveja con su pareja, todo tendría que estar ultra definido. O sea, a ver, eso a veces a mí me hace sospechar incluso de la traducción, ¿eh? Pero bueno,
Se trata, por el contrario, de algo movedizo que fluye incesantemente, lo cual está condicionado por la estructura concreta de la sociedad y por el estado de las luchas de clases con ellas relacionadas, no teniendo su fundamento en un axioma abstracto. Y lo mismo ocurre con las llamadas clases que flotan libremente. En los periodos que podríamos llamar tranquilos y no agudizados, se dan ciertamente situaciones en las que una clase puede comportarse de manera totalmente neutral con respecto a las luchas que se estén librando en ese momento. Pero ocurre, y creo poder decirlo de modo claro y distinto, que en la sociedad no puede haber hombres de los que desde un principio pudiera afirmarse que se comportarán indiferentemente respecto a todas las posibles diferencias de clase. El que prácticamente sean posibles la indiferencia y hasta las más inverosímiles alianzas es lo que da su color abigarrado a la cuestión. Se acordará usted de que con motivo de ciertas reformas en favor de los trabajadores en la Inglaterra de la primera mitad del siglo XIX, la aristocracia conservadora se enfrentó con la burguesía, haciendo posible una reducción de las horas de trabajo. Sacar de ello la conclusión de que la aristocracia estaba interesada, por razones de clase, en una reducción de las horas de trabajo sería una conclusión demasiado atrevida, pese a que esto es no solo un hecho consumado, sino también, de acuerdo con las luchas de clases de entonces, una acción clasista comprensible. O sea, fijaos, no se puede sacar la conclusión de que la aristocracia hiciera eso por conciencia de clase suya, aunque está dentro. Sacar de ello la conclusión de que la aristocracia estaba interesada por razones de clase en una reducción de horas de trabajo sería demasiado atrevido. A ver, claro, la aristocracia era, en todo caso, eran ahí conservadores cristianos, eran los Tories, tal. Y es cierto, la aristocracia estaba a favor de que no, bueno, nos lo cuenta Thompson y nos lo cuenta Christopher Hill. Cuando uno lee el libro El mundo transformado de Christopher Hill, la Revolución Inglesa, dice, y como me ocurrió a mí, y yo lo leí hace ya bastantes años, iba uno desde el pensamiento clasista, dice, pero bueno, dice uno, pero bueno, ¿este Christopher Hill es marxista o no es marxista? Porque aquí ¿dónde están las clases? En el libro. Y bueno, eso, ¿no? Winstanley, aliado en un momento dado, le ayuda a Lord Fairfax a defender la comunidad de cavadores y Lord Fairfax le apoya porque ellos han estado juntos en el nuevo ejército modelo. Dices, pero ¿dónde puñetas están aquí las clases sociales? Tendrían que estar todos los lores en contra de ¿cómo se llama? El que hace la revolución, coño, Cromwell. Todos los lores tenían que estar enfrente, ¿no? Pues no, pues no. Entonces, bueno, estos son los conflictos sociales reales, bueno, y que son estos maravillosos historiadores británicos, ¿no? Christopher Hill, Edward P. Thompson, y evidentemente, pues también aunque más doctrinal, Hobsbawm, ¿no? O sea, bien, todos estos, ¿no? En todo caso, yo no me acuerdo, mi memoria es muy mala, de por qué la aristocracia favorecía esa reducción de horas de trabajo. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era el motivo? Esto nos lo puede comentar más Gabriel. A mí me parece que era el cristianismo, el paternalismo, ¿no? Decía. ¿Y Gabriel? Creo que está desconectado ahora. Ah, no, mira. No, estoy conectado. Lo que pasa es que no, yo no sabría decirlo. Es decir, yo creo que si hay una explicación sería la de Thompson, en el sentido de lo que decía ahora Joaquín, ¿no? De las políticas paternalistas que hacían oscilar los Tories de un lado a otro, ¿no? En principio, para la clase trabajadora o para los plebeyos ingleses del siglo XVIII, tenían el paternalismo Tory, era mejor que el liberalismo white, ¿no? Porque white, y creo que hay otra expresión en inglés que es white, muy semejante en inglés, que quiere decir fusta, ¿no? Palo. Entonces,
supongo que es ese, no conozco el ejemplo concreto, pero se debe referir a este tipo de relaciones que, bueno, se apoyaban en unos o en otros. De hecho, después en el 19, la clase trabajadora se apoya en los liberales para obtener escaños, o da apoyo a los liberales para obtener escaños en el Parlamento. O sea que no sabría decir más que eso. No conozco este ejemplo. Según lo que yo recuerdo de Thompson, en el 18 a los guays les llaman la gran corrupción. Sí. O sea, es la gran corrupción, ¿no? Mi opinión es, pues, que también en el caso de la ideología hemos de mantener en pie el principio dialéctico de que la verdad es concreta. Koffler. Me da la impresión de que con ello nos enfrentamos con una precisión sumamente importante. Ahora quisiera resaltar un punto por la simple razón de que se discute abundantemente en nuestro ámbito vital. Habló usted antes de un fluir, de una transición, de un imponerse los conceptos, de una generalización. Lukács, sí. Koffler, como por ejemplo del concepto de progreso. Yo diría eventualmente conceptos a nivel de abstracción. Ahora bien, una y otra vez se plantea el problema de por qué vías se lleva a cabo y se tropieza entonces con el problema del irracionalismo. No hay duda de que el irracionalismo, en cuanto institución de la psique humana, es algo que no se puede negar. Me remito a la intuición, a la idea de que flota libremente a lo creativo si se quiere. Ocurre que, en sus escritos, ha tratado usted incesantemente del problema del irracionalismo y también en el ámbito de la formación de conceptos, de la concretización ideológica, señaló usted sus peligros. Por ejemplo, en el sentido de que el fluir interno en el ámbito de la vivencia psíquica se independice, que se superacentúe con respecto a lo racional, de que suerte que la vivencia interna, con lo cual nos hallamos ya en terreno de una problemática muy moderna, quede constituida en un mundo peculiar. Luego se plantea el problema de la mitologización, del enfrentamiento de razón y entendimiento por una parte y de verdad interna por la otra. A ver, él va a negar que el irracionalismo sea un psiquismo. Dice, no, casi le tendría que haber dicho, pero usted ha leído El asalto a la razón. Porque no es que seamos irracionales psíquicamente, en todo caso son fenómenos ideológicos. Bueno, vamos a ver si... Porque... Dice, guarda relación con ello el que también en el estilo irracionalista, es negado el concepto de progreso. En la última consecuencia tropezamos con la ridiculización del humanismo en cuanto a algo no compaginable con la vivencia, con lo propiamente valioso, con el elemento especial del hombre interno. Es decir, que lo humanístico es superior externamente a ello y lo otro lo es internamente de manera muy sutil. Me interesaría saber cuál sería su interpretación respecto a este asunto, independientemente de la problemática del irracionalismo en la historia alemana, problemática en la que aún he de insistir. Lukács. Bueno, verá usted. Primeramente voy a dar de lado una cuestión extraordinariamente popular, a saber, la de la antítesis entre la intuición por un lado y las consecuencias lógicas mentales por otro. O sea, Tomado, el psicologismo, no. Venga, que vamos a... La intuición como un acto psicológico. Está diciendo, venga, hombre. tomado como concepto teórico cognitivo, es totalmente falso y no tiene, por tanto, nada detrás. En cuanto a concepto puramente psicológico, la intuición es un hecho, evidentemente, que se da sin cesar. Frente a la mitologización. ¿Veis? La intuición, o sea, va a decir, sí, un día a un señor que ha estudiado durante 30 años un problema matemático, está en el teatro y se le ocurre la solución, pero no es que tenga una intuición, un arrebato genial, es que ha trabajado 30 años problemas matemáticos. Esto es lo que vais a... ¿no? Dice, frente a la mitologización de este concepto, se ha de retener que la intuición aparece siempre que una persona está sumamente preocupada con una idea
y tras un cierto tiempo, después de que este complejo ha estado actuando en el subconscientemente, llega de pronto, y entre comillas de pronto, a un resultado. De Claro, pronto, después de 30 años de pensar no sé qué, claro. a lo mejor está lavándose los dientes y se le ocurre la idea, pero no se nos ocurre la idea a todos los que nos estamos lavando los dientes. O sea, y no es un acto genialoide, es un tío que se ha pasado, o una tía que se ha pasado la vida estudiando, investigando, ¿no? O sea, claro, este es el asunto. Tal tipo de intuición se dará aún en el campo de la matemática, siendo de todo punto incorrecta la afirmación de que solo en el arte se da tan estrecha ligazón. Ahora bien, y llegamos por fin al aspecto teórico cognitivo. De ninguna manera es argumento a favor o en contra de un axioma el que se halle intuitivamente o no intuitivamente. El axioma ha de ser demostrado ya lógicamente, ya históricamente, y su verdad se ha de verificar independientemente de que haya sido hallado intuitivamente o no. Aquí es Si evidente, esta, aquí, un segundo, aquí es evidente que utiliza axioma claro, en un sentido peculiar, que no es la noción de Sí, axioma normal y corriente. ¿Eh? Él no. aquí habla de axioma, pero podría utilizar otra expresión. Un axioma no es eso, es otra cosa distinta. es- Un postulado, un punto de partida, no es lo que está diciendo él. Exacto, estaría más bien como el punto de partida de una teoría, más que de una axiomatización de cosas. Sí, 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 tienes total razón. Es muy flojo en el lenguaje, o sea, como decía el otro día Monleón, estamos acostumbrados a usar estos términos de forma más rigurosa que Lucas, que es... Es decir, un analítico, si lee un axioma, se demuestra lógicamente, se pone de los nervios nerviosos, diría que no sabe nada, que no tiene ni idea de lo que es un axioma, ¿no? Pero Claro, porque igual, el simplemente axioma es está previo usando a... axioma de otra forma distinta como se usa normalmente. Y ya está, no hay Sí, que darle más vueltas. ¿Eh? Te digo. de acuerdo. Sí, 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 sí. vale. El axioma es autoevidente por sí mismo y una Bueno, vez y una vez en la acepción clásica, Joaquín, sería es un axioma. En la actual, desde hace ya muchos años, por axioma no entendemos eso. ¿Eh? Simplemente pues hay un conjunto de postulados que pueden ser consistentes, se trata de probar que sean consistentes y a partir de ahí generan teoremas de interés. Pero que los axiomas o no sean intuitivos o no, pues algunos pueden ser intuitivos y otros no tienen nada intuitivo, me refiero, ni autoevidentes ni nada de este tipo. Vale, Nada de eso. muy bien, Perdón, no de sé si me acuerdo. explico regular. ¿Eh? Muy bien, muchas gracias. Sí, sí, sí. Si esta constatación me parece tan importante, lo es por el hecho de que en la filosofía alemana, desde Schelling y ya, en cierto sentido, en la crítica del juicio de Kant, se le adjudica al conocimiento intuitivo una cierta superioridad con respecto al conocimiento no intuitivo, no habiéndose intentado jamás, a mi entender, aportar ningún argumento de tipo teórico cognitivo a tal afirmación. La superioridad de la intuición se aceptó simplemente con un cierto dogmatismo. Este es, por así decir, el aspecto subjetivo. Por lo que al aspecto objetivo se refiere, yo creo que en la praxis real de la humanidad existe una cierta distancia entre la ratio tomada en un sentido real y racional y la ratio tomada en un sentido que ha sido exagerado desde hace milenios. A mi juicio, racional es aquello que procede de nuestro trabajo y de nuestra superación de la realidad. Por ejemplo, cuando encuentro una interrelación que verdaderamente funciona, cuando encuentro una interrelación que verdaderamente funciona. Cuando Perdón, dejo caer, sí, Andrew, sí, perdón un segundo. Yo aquí, la noción de ratio que utiliza antes, no sé exactamente a qué se refiere, pero dejando aparte este tema, lo que aquí define Lukács como racional es muy profundo. Yo no soy capaz de sacarle toda la tajada, pero aquí dice racional es aquello que procede de nuestro trabajo, entiendo del trabajo humano, y de nuestra superación de la realidad. Superación de la realidad tal vez quiere decir aquí control, dominio, o no sé muy bien lo que quiere decir. Por ejemplo, cuando encuentro una interrelación que verdaderamente funciona. Pero está diciendo eso, racional es todo aquello que procede de nuestro trabajo y de nuestra superación de la realidad. Bueno, pues esa es una definición, ¿no? Por así decirlo. Aquí estaría utilizando el término trabajo como el término racional como si el trabajo del ser humano es un ser histórico. Histórico y que produce mutaciones en sí mismo y en su mundo. La racionalidad estaría ahí dentro. Frente a una racionalidad, creo que en realidad él diría que procede de Aristóteles, pero yo creo que es
es el racionalismo ilustrado, que sería universal, eterna, ceteris paribus en todas las cosas e incluso dentro del cerebro, al margen de todo mundo histórico creado, ¿no? Eso de la racionalidad ilustrada, la racionalidad es esto que afirmamos nosotros que es lo racional, y si tú estás en otro mundo y piensas de otra manera, es que eres un primitivo o eres y sin tener en cuenta que, bueno, puede ser muy racional en ese sentido lo que hace, un cromañón del auriñacense, que sabe hacer cosas con las piedras que nosotros no sabríamos hacer. Pero claro, en fin, yo creo que aquí empieza a mostrar, a avanzar hacia un tema que es el de la historicidad. Y lo hace de una forma que no me gusta nada, muy ambigua. Y también podría decir, bueno, él está diciendo que esto de la razón abstracta a priori hace milenios que existe, o sea, eso es griego, eso es aristotélico. No, yo creo que es ilustrado. Pero bueno, está refiriéndose a una racionalidad a priori con independencia de los mundos en los que se vive, y eso le parece mal. Y va a poner un ejemplo que tampoco me gusta, pero es aceptable. Va a poner un ejemplo de la naturaleza. Dice, si en la naturaleza lloviera hacia arriba, lo racional sería llover hacia arriba. Bueno, vale, está bien, pero podía haberse quedado mejor en ejemplos, en ese ejemplo que va a poner al final, que es el de la filosofía teología de Santo Tomás. Iba a decir, era una filosofía teológica racional porque está explicando racionalmente el mundo existente. No que está explicando, es el mundo existente que está recibiendo histórico, el que está recibiendo una adecuada explicación en la filosofía de Santo Tomás. ¿Eh? Eso es lo que yo creo que hay que tener. Por eso yo os puse una nota pensando que había que tener muy en cuenta esto que está en la página 63, ¿no? Sí, aún Y no hemos que va llegado. por ahí. Vamos, este es lo que hay en estas páginas, me parece. Vaya. Ujú. Sí, dígame, No sé si vamos a llegar. Claro, ya sí, no. dígame, Bueno. Sí, sí, todavía son las 7. Ah, sí, tenemos Sí, una hora sí, por delante. Uy, sí, sí, sí. sí, sí, claro. dígame, Sí, sí, sí. sí, dígame. Dice, cuando dejo caer de la mano una piedra y ésta cae al suelo, si repito este Una cosa, experimento no, unas cuantas veces, compruebo una no, gracias. hilación racional que es un nivel más alto, que en su nivel más alto formuló Galileo en su ley de la gravitación. Toda racionalidad real con que nos tropezamos en el mundo es, sin embargo, una racionalidad del si esto, lo otro. Una situación concreta cualquiera está asociada con consecuencias concretas. Y debido a que esto se produce en nuestra vida con una cierta infalibilidad, llamamos racional a tal interrelación. Sin embargo, de la exacerbación de la lógica, de lo alcanzable dentro de la lógica, se ha inferido una racionalidad general del mundo, lo cual de hecho no existe. Me parece a mí que con las Ángel, leyes... Sí, sí, digas. Y es Newton, no Galileo, ¿eh? Tendría que ser Newton. Claro. Pero me dice Galileo, sí, sí. Sí, a mí este párrafo me parece muy complicado, sinceramente, ¿eh? Yo no lo entiendo fácilmente. Primero que cuando dice, cuando dejo caer de la mano una piedra y esta cae al suelo, si repito este experimento unas cuantas veces, bueno, no si es propiamente un experimento, pero es igual. Compruebo una hilación racional que en un nivel más alto formuló Galileo en su ley de la gravitación. No sé si lo que está aquí defendiendo Lukács es la noción inductivista, ¿no? La idea de que nuestras leyes científicas provienen de la generalización a partir, digamos, de ciertas experiencias. No sé si Él se mete en Eso ese Belén, es, pero no creo que está haciendo eso. Está diciendo eso es que, las elaboraciones científicas, igual que el pensamiento cotidiano, siendo de distinto calibre, porque la científico es intentio oblicua, él maneja esto que evidentemente lo maneja también Harman, pero esto es puro escolástica, ¿eh? La intento oblicua es una forma que no se concluye de la experiencia cotidiana.
Eso quiere decir oblicuo, ¿no? El conocimiento oblicuo. Pero tanto el conocimiento cotidiano como el no cotidiano parten, y científico, parten de la realidad, y si en la realidad lloviera hacia arriba, tanto el pensamiento cotidiano como el científico tendrían que buscar pruebas, tendrían que partir de eso. O sea, como diría un novelista de estos de ciencia ficción, si la Tierra tuviera una masa 100.000 veces más grande, un reloj de pulsera pesaría 100.000 veces más. Y no podríamos llevar relojes de pulsera, porque el peso sería tremendo. Habría que ver si la anatomía ósea nuestra podría ser igual en una Tierra, en un planeta 100.000 veces más grande, porque a lo mejor nuestra constitución ósea no soportaría la poca carne que tenemos por el peso en fin, por la masa, ¿no? O sea, a esto creo que se está refiriendo él. Que me parece que al principio de la siguiente página, si la piedra subiera, dice, si las piedras subieran por los aires, me parece que puede ser, si esperamos 10 líneas, me parece que puede ser clarificador. De todas formas, en todo caso, en mi opinión, esto yo creo que no está bien formulado, ¿eh? Pero tal vez yo lo entienda mal. Cuando yo cae de la mano una piedra y esta cae al suelo, si repito este experimento, no es un experimento, pero bueno, es igual, unas cuantas veces compruebo una hilación racional. Yo no puedo, es decir, a lo mejor compruebo, a lo mejor no compruebo nada. Es decir, hago ese experimento esa experiencia varias veces y lo que deduzco es que las cosas caen, ya está, nada más, no deduzco nada especial. Claro, Comprobar claro. una hilación racional que en su nivel más alto formuló Galileo, en su ley, bueno, esto está mal, pero bueno, eso no importa demasiado que sea Newton o Galileo, ¿no? Y luego, claro, viene un párrafo a continuación que a mí, yo no sé es cómo Hume. interpretarlo. Dice, toda Esto, racionalidad sí, real con que nos tropezamos en el mundo, toda racionalidad real con la que nos tropezamos en el mundo es, sin embargo, una racionalidad condicionada, del tipo, si esto, lo otro. es el principio de casualidad. Sí. Es muy confuso, está diciéndonos que la verdad es concreta y que, a ver, A ver, yo yo acabo de pienso, leer a Hume y esto es Hume ahora mismo, es la crítica de la causalidad, ¿eh? Es exactamente lo mismo, sino que él habla de la imaginación, pero es exactamente lo mismo. Esto es lo que él dice, que de las cosas concretas no podemos hacer universales, ni podemos prevenir el futuro, y es lo mismo que aparece aquí, tal cual, sino en Hume. Igual, igual. Pero Hume sí, Ángel, Sí, sí, si yo no recuerdo mal, Hume lo que dice es que ahí nosotros ponemos cosas que no se pueden claro, la inferir. imaginación nuestra es ¿Vale? la que... Nosotros Y él ponemos, habla pero aquí de la ración, o sea que es racional, pero el otro habla de que somos nosotros los que hacemos el universal y la previsión futura, no pero, es lo... pero Hume yo lo que creo que dice, si no, bueno, perdona que comentes, es que eso lo ponemos nosotros, no lo Sí. inferimos sensitivamente a partir, digamos, de... No, eso sí, no. La inferencia es la imaginación, no es inferencia, es imaginación. Sí, Vale, sí, es entonces, cierto. aquí lo que dice es que toda Pero racionalidad real con que nos tropezamos en el mundo, eso está en el mundo, sí. no está en nuestra imaginación, está en el mundo. Sí, eso sí es verdad, sí, sí. ¿No? Es, sin embargo, Sí, una sí. racionalidad del sí, esto, lo otro. Pues no lo sé, es decir, tal vez sí. Yo no, debe ser importante esto, yo no le saco punta. Porque está diciendo eso. Si pasa esto, pasa lo otro. Eso es lo que nos tropezamos en el mundo permanentemente. No sé. Y luego dice una situación concreta, la que sea, cualquiera, está asociada con consecuencias concretas. A mí eso me parece razonable, sí. ¿No? Y debido a que esto se produce en nuestra vida con una cierta infalibilidad, llamamos racional a tal interrelación. Que creo que liga con la definición anterior de racional, lo que ha dicho hace 7 u 8 líneas, ¿no? No sé, pero no quiero molestar más. El pasaje me parece muy complicado para mí. Para mí es complicado. no, yo creo que está poniendo ejemplos naturales cuando en realidad lo único, a ver, porque por mucho que nos empeñemos, las piedras no suben hacia arriba. Es un acto de imaginación. Sin embargo, sí que los mundos humanos cambian, porque generamos cambios nosotros. Entonces, de esos cambios, yo creo que intenta abrir esa brecha, pero bueno, puedo ser yo también el que está siendo muy benévolo
y con lo que dice Lukács, ¿eh? La verdad que siempre vuelvo a lo mismo, pero me he parado ahí sin decir nada, más bien creando confusión, cosa que digo y pido disculpas, porque concretamente en aquel artículo de Sacristán que hemos comentado alguna vez, aquellos sobre las nociones de razón y racionalismo en la obra de Lukács, eso lo escribe en el año 67. Y luego añado una nota en el año 71 donde pone énfasis precisamente en ese párrafo que hemos leído nosotros. Precisamente en ese párrafo, en este párrafo. No, si queréis lo busco y lo leo, pero es que me da corte de haceros perder el tiempo. Él le da mucha importancia a eso. Me refiero a Sacristán, ¿eh? Para entender o para captar bien la noción de racionalidad de Lukács. Yo después vuelvo al asunto. Yo creo que está haciendo un mal uso del término racionalidad, donde racionalidad es lo que se opone a entendimiento, mientras que si hablamos de ciencia es el entendimiento, no es la razón. La razón en este par entendimiento-razón, que Koffler lo ha colocado además, lo ha citado, la razón es una forma de conciencia en la cual hemos descubierto que nosotros somos el productor. Pero claro, estamos hablando del mundo humano, ese mundo que dice que todo procede del trabajo. ¿Eh? Todo procede del trabajo, de acuerdo. Entonces, nosotros, llegado un momento, llegamos a comprender que somos el ser que se autoproduce, de acuerdo. A eso se le llama razón Bernoulli. Esto sería Hegel. Hegel jamás se le ocurriría bajar al terreno, vaya. Su tesis doctoral fue sobre Newton, ¿eh? O sea, no es que no se le ocurra meter la ciencia porque deja la ciencia. Lo sabe muy bien Hegel sabe muy bien de los estatutos epistemológicos de una y otra cosa. El problema, el problema es que este señor quiere proteger el modelo explicativo de la praxis humana con modelos científicos procedentes de la física. Y eso no se puede comer. No se puede comer. No. Podemos leer un poco más a ver si está clara. Sigo, ¿no? Las hipótesis. Dice, me parece a mí, con las leyes de la naturaleza que hoy imperan, es racional que una piedra caiga hacia la tierra. Si me imagino otro mundo en el cual la piedra subiera por los aires y siguiera subiendo regularmente a las alturas, es innegable que los hombres de ese mundo considerarían esto como racional. De modo que ello está relacionado con las antes mencionadas racionalidad del si esto, entonces, en el que la piedra caiga hacia abajo no es racional por cualesquiera razones de tipo racional, sino justamente porque está prescrito en ese caso por el ser de la naturaleza. Ocurre ahora que en la sociedad, en la evolución social, surge una y otra vez situaciones en las que lo que ayer se apareció como racional, de pronto ya no coincide con los hechos, teniendo que habérnoslas con una piedra que vuela por los aires en el terreno social. Pero esto sí que es interesante. El mundo humano, producto de nuestra actividad productiva, trabajo, cambia. Y las figuras de conciencia mediante las que nos lo comprendemos cambian. Esto es sensato. Ponerse a lo otro no aporta nada o lo oscurece, ¿eh? O sea, esto que ocurre que en la sociedad hay evolución, o sea, cambiamos, producimos mundos distintos porque producimos materialmente mundos distintos. Y las figuras de conciencia con las que nos comprendemos no son relativas, son concretas, son históricas. La verdad es concreta. No es un acto de relativismo epistemológico el que cambia el mundo material producido por nosotros, cambia las figuras. Esto es lo que está insistiendo él, creo, ¿eh? Yo estaría de acuerdo, ¿eh? O sea, bueno, vamos a ver si esto da un poco más de luz. Dice, en este caso... Sí. Bueno, es que... Joaquín, es un matiz tonto, ¿no? Pero de hechos, yo en esto sería muy heraclitiano. No solamente fluye la sociedad humana, sino también fluye la naturaleza. Lo que ocurre, digamos, es que los ritmos de cambio son distintos en un lugar y en otro lugar.
¿eh? Es decir, que también hay emergencias, también hay cambios en la naturaleza. Yo creo que eso no hay que perderlo de vista. Sí que es cierto que el ritmo de cambio, de transformación, de irrupción de emergencias en el mundo Vale. social es Sí, mucho sí. más Te refieres a la eh, historicidad en la fuerte. naturaleza. Es Bueno, cierto, es ¿sí? cierto. Es cierto. Pero, Sí, 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 sí. pero a mí me sorprende de nuevo la afirmación inicial de Lukács, porque a mí me parece, dice, me parece a mí que con las leyes de la naturaleza que hoy imperan, con eso, con esas leyes, es racional que una piedra caiga hacia la tierra. Yo es que no entiendo eso, porque cualquiera que sean esas leyes, las que hoy imperan o las que imperaban en tiempos de Aristóteles o las que pueden imperar dentro de 4 o 5 o no sé cuántos siglos, ¿no? No será racional, sino que será verdad que una piedra caiga hacia la tierra, a no ser que Vale. cambien las leyes de la naturaleza, suponiendo que no cambien, o suponiendo que cambien de una forma, digamos, es decir, no emergente, no cualitativa. Pero claro, decir que con las leyes de la naturaleza que hoy imperan, no sé, en tiempos de Aristóteles imperaban otras leyes, no existía la ley de la gravedad. Sí, y las piedras caían hacia abajo, claro, ¿dónde van a Claro, caer? claro, claro, porque tú estás, No sé, claro, y no, no es muy correcto lo que, claro. para nosotros llamamos No es que ley sea, a un no es que sea, enunciado, y no es que él sea llama racional, ley, y él no es que llama sea ley a un racional, comportamiento. no es que Sí, sí, racional no es sí. la palabra, ¿eh? Yo creo que No, racional no es la palabra, es que es verdadero. y tampoco ley, porque para nosotros ley es un enunciado que explica fenómenos. Para él ley es el nombre que recibe el comportamiento de la materia. O sea, este es el otro problema que hay, ¿no? O sea, mm, mm, que, que todavía muestra más el agujero, digamos, ¿no? Me parece. No es lo que a él le llama real, lo que tú comentas verdadero, cuando él dice que es real. Bueno, bien, sí, vale. Es Claro, real, él es lo verdadero, dice. sí. Bien, bien, Sí, digamos que sí. sí, porque dice toda racionalidad real, que Vale. supongo que es, y ahí empieza a explicar como el caso. Digamos que él utiliza un término óntico y yo utilizo un término epistémico. Bien, de acuerdo. Sí, sí, es mejor lo que dice Ángel, tienes razón, es real, un término óntico, sí. Sí. Pero no racional, es decir, no No, sé. él habla luego, Porque pero él dice real todo. No sé. Dice O en sea, dime. racional sería primero, cualquier explicación que tenga, con independencia de que se cumpla, podría tener racionalidad. ujú, Y luego habría modelos de mundos, o sea, por ejemplo, para poner un ejemplo, hay un texto de Herodoto que una vez me criticaron, me cabreó mucho porque era un mal uso de Herodoto, pero bueno, Herodoto dice que a él le han contado que en no sé qué parte del mundo existen unos árboles alrededor de los cuales vuelan unos pájaros que si comen esas hojas defecan oro. Bueno, vale, eso, pero eso es malo porque el mundo ese no existe. Pero yo conozco otro mundo en que hay unos árboles que tienen unas hojas en las que hay unos insectos que defecan tejido. Se llaman gusanos de seda. ujú. O sea, de entrada, y los valencianos lo conocen muy bien porque Valencia y Murcia son las zonas donde se producían moreras y había gusanos y se hacía hilo de seda, ¿no? No es una defecación, es una secreción. Pero bueno, para que veamos, o sea, esto está, hay una buena crítica que ha dejado de paso, que es una racionalidad a priori que lo explicaría todo. No, los mundos concretos, ¿no? Y cosas que nos pueden parecer imaginativamente aberrantes, de repente dices, coño, pues es verdad, existe eso. Y sin embargo, y el modelo de Heródoto sigue siendo un disparate. O sea, lo que dice, lo que cuenta Heródoto sigue siendo un disparate. Él dice que se lo han contado, ¿eh? Esto está en su libro Historias de Heródoto, que es muy bonito, ¿eh? O sea, es precioso. Geografía e historia de Heródoto es precioso y solo lo supera Tucídides. Y son libros preciosos, preciosos, apasionantes, increíbles, que explican cosas maravillosas. Por ejemplo, que el mar llegaba a no sé dónde, que el mar llegaba hasta la mitad de lo que es Egipto, porque él ha visto, porque él ha encontrado moluscos. O que si el Nilo desembocara en el Mar Rojo, ya no existiría el Mar Rojo, por lo que arrastra de tierra. O sea,
Hay cosas maravillosas en ese tío y otras cosas disparatadas, que además no acepta opiniones ajenas, ¿no? O sea, dice, bueno, han contado esto aquí, loco. O sea, pero bueno, disculpad, me estoy yendo del tarro, nada. No, pero tiene importancia lo que dices porque, por si nos podemos poner de acuerdo, yo creo que eso que tú dices de Heródoto es un disparate porque no es real. Porque no es real. Un segundo. Y como no es real, no es verdadero afirmarlo. En cambio, en el ejemplo que tú ponías del gusano de seda, eso no es un disparate porque es real y por lo tanto decirlo es verdadero. Yo creo que esa es la formulación. Sí, esa es la correcta formulación. Sí. Vale. Dice, en este caso, la humanidad no puede en modo alguno ocupar dos tipos de posiciones. Una de las posiciones es la que adopta el hombre regularmente en el trabajo de la naturaleza. Cuando una materia se muestra en cierto modo renuente a las leyes a que estamos acostumbrados, entonces se intenta justamente buscar otras explicaciones hasta conseguir averiguar la nueva ley. Es este un proceso que se presenta incesantemente en el propio desarrollo social. Por otro lado, determinadas clases, y aquí volvemos a encontrarnos con la situación de clase, consideran esta alteración de la realidad social como algo completamente carente de sentido y no hallan en ello sino, hablando en términos sociales, anarquía y desorden. Recuerde sencillamente la posición de las clases en la Revolución Francesa, en las que ciertas cosas que se aparecían a la clase revolucionaria como muy simples y racionales eran concebidas, sin embargo, por las clases antes gobernantes y por las que con ellas simpatizaban como caóticas e irracionales. Puesto que nuestro pensamiento depende siempre de nuestra situación social, estando en interrelación con ella, siempre se darán históricamente situaciones en las que ciertas clases y pensadores que las representan reaccionarán de forma tal que consideren a las nuevas interrelaciones y a la nueva evolución de la sociedad desde el punto de vista de la ratio antigua. Un segundo, Ángeles. Pues Yo creo que, un segundo, Ángeles. Yo creo que lo que dice aquí, desde mi punto de vista, va en contradicción de nuevo con lo que había dicho antes de lo que era ciencia y su valor universal. Pues aquí no. puesto que nuestro pensamiento depende siempre Sí. de nuestra situación social, yo no sé si eso coincide con lo que él ha dicho antes, ¿no? Que en algunos casos nuestro pensamiento genera afirmaciones que no dependen de eso, ¿no? En el caso, por ejemplo, no sé, de la física o la geometría, ¿no? Sí, Salvador, aquí- pero él ha hecho la diferencia clara entre el uso del entendimiento humano para desvelar el funcionamiento de la naturaleza, las ciencias, el desarrollo de las ciencias normales, y por otro lado, los asuntos relativos al funcionamiento de la sociedad. Yo creo que esto en la página anterior dice justamente que funcionan de manera no absolutamente diferente, pero relativamente diferente. Y que las relaciones, las luchas de clases, o las relaciones de poder, o las disputas ideológicas por el control generan distorsiones en la percepción de los individuos de esas verdades o de esas razones de tipo científico que se hacen evidentes a cualquiera que esté informado. Él está diciendo eso, está poniendo en contraposición cómo funciona en el ámbito del entendimiento, que intenta explicar fenómenos naturales, y cómo funciona lo otro, que es decir, y cómo incluso influye o modifica o ciega la percepción de determinados aspectos científicos, leyes naturales, etc. Yo en este sentido sí que veo que él sigue... y claro, está explicando en la página anterior cómo hay que diferenciar la razón aplicada a la ciencia, la razón natural, de lo que consideramos razón aplicado a las relaciones sociales. ¿No? Sí. La razón de la naturaleza es una. La Los gravitación órdenes, universal ha sido siempre, desde que existe, al menos que sepamos, ¿no? El universo actual funciona de determinada manera. La sociedad no, la sociedad es constantemente cambiante. Vale. Vaya, yo no sé si a lo mejor simplifico para mí demasiado o no, intento esto es- obviar. Yo creo que este
este es lo que intenta, este es el caballo de batalla, ¿no? O sea, y bueno, a ver Sí, yo creo que si habla, ahora cuando habla de Aquino, que además habla del feudalismo, no, habla habría que decir Aquino y el siglo XIII, porque el feudalismo son 1000 años y bueno, pero bueno, Sí, sí. Por cierto, que si me permitís la pequeña broma, en unas líneas anteriores habla como Popper, exactamente igual que Popper. Dice, de refutaciones. sí, es decir, dice, una de las posiciones es la que adopta el hombre regularmente en el trabajo de la naturaleza. Cuando una materia se muestra en cierto modo renuente a las leyes a que estamos acostumbrados, y hay una falsación, entonces se intenta justamente buscar otras explicaciones hasta conseguir averiguar otra ley, ¿no? Eso es Sí. Popper. El Bueno, problema es que a mí me está parece usando. razonable, sensato, ¿no? Pero me Sí. refiero que esto No, no, es no, una no, manera de llevarlo, aquí no, ¿no? Salvador, porque la gente, cuando resulta que nos falla el material y buscamos otra solución, no por eso estamos haciendo ciencia. No, no, Ciencia ya. será, o sea, él está mezclando eso, lo que es el pensamiento cotidiano es un pensamiento objetivo. Si te das con un martillo en el dedo, objetivamente, ¡jo! Y lo sabes, y lo sabes, pero eso no es científico. Saber que si te pegas con un martillo en un dedo cuando clavas un clavo, te va a doler, eso es saber real, pero de llamar a eso ciencia, no es ciencia. Y él lo está mezclando, ¿no? O sea, dices, no, no. O sea, todo el mundo ha sabido siempre que el fuego quema. Ciencia será el flojisto. Ciencia o sea, ciencia confutable, ¿no? O la oxidación. La gente nunca. O sea, es que se mete en unos berenjenales por debates dentro de la iglesia marxista, del Diamat, y por otras cosas, mira, por ejemplo, bromas de Hegel, que es mucho más antiguo, que me parece que he contado muchas veces. La pneumología es una ciencia maravillosa. La fisiología pulmonar es una ciencia maravillosa. Y la bromatología, no sé, es otro nombre para la alimentación. Es otra ciencia maravillosa. Pero si para respirar, el hombre hubiera tenido que esperar a la fisiología pulmonar y para comer hubiera tenido el hombre que esperar a la bromatología, puntos suspensivos. O sea, es así de viejo. Él, sin embargo, se enreda por otros problemas, porque anda que no ha leído este tío más a todos los filósofos, no solo a Hegel, sino a todos los filósofos. Y se enreda en unas cosas que son inexplicables. Bueno, son absurdas, digamos, ¿no? Pero ahí está defendiendo no sé qué, y las leyes de la dialéctica, no sé qué. Oiga, déjese vamos al grano, ¿no? No, o sea, aquí hay muchas cosas oscuras, ¿no? Por lío. ¿Sigo? Pues no debe usted olvidar que si en muchas ocasiones durante la Revolución Francesa los partidarios de la clase feudal de antaño adoptaron un punto de vista irracionalista, lo cierto es que en los tiempos de Tomás de Aquino el feudalismo no era en modo alguno irracional. Porque los mundos ya era, o sea, los partidarios de la clase feudal durante la Revolución Francesa, el mundo ya está cambiado y lo que piensan no responde a su mundo. Eso es lo que nos está diciendo. Y no nos está diciendo que es que tenía la cabeza llena de fantasías, sino que el mundo anterior era, yo qué sé, por ejemplo, hay una teoría que además a mí me interesa muchísimo sobre la consuetudo, las costumbres. Y dice un pensador que tanto San Isidoro como Santo Tomás, como todos los naturalistas dicen, las leyes del Estado, bueno, el derecho, tanto en las leyes del Estado como el derecho canónico, tienen que tener en cuenta la costumbre. Y dicen, porque la costumbre es tan fuerte que los seres humanos no podrán aplicar esas leyes. O sea, la costumbre es la verdadera constitución de la vida cotidiana. Para nosotros esto no tiene sentido. O sea, las leyes penetran y destruyen la cotidianidad, la vida cotidiana. En aquella época, todos estos están afirmando
una cosa que para nosotros no es así. El repertorio está dado por Suárez. Dice, desde San Isidoro, todo el mundo dice que la ley del Estado y de la Iglesia ha de respetar la cultura material de vida, diríamos nosotros, de las comunidades, porque es tan segunda naturaleza de la gente que no podrían cumplir con las leyes. Esto además muestra muchas cosas históricas. Durante 1000 años, ahora ya no, estas instituciones mediaban con las culturas materiales de vida. Eran impenetrables esos mundos, eran mediadores de esos mundos. No podían transformar el capitalismo lo ha hecho, pim pam pum. La Iglesia y los estados mediaban culturas materiales que no podían cambiar ellos y ni los propios individuos. Heredaban culturas. ¿Eh? Bueno, esos mundos, entonces pues Santo Tomás de Aquino está en esos mundos y explica cómo el monarca, que ya es un monarca, no puede alterar eso. Pero no puede alterarlo no porque no deba alterarlo, sino porque no puede alterarlo. Y encima, si debe alterarlo, enreda y le pueden hacer y puede estar generando caos. Esta gente está reflexionando sobre mundos existentes, reales. La verdad es concreta, no son mundos imaginarios, son mundos reales. La verdad es concreta. Hoy en día las leyes hacen con nosotros lo que queremos, no tenemos el control de la cotidianidad. Bueno, en fin, entonces las figuras de conciencia son tan históricas como los modos materiales de producir el mundo. Yo creo que esto es lo que quería estar contándonos antes. La verdad es concreta, vale, pero déjate de hablarnos de piedras y de no sé qué. Háblanos del ser humano, de la autoproducción de nosotros y de cómo nos generamos, además de generar el intercambio con la naturaleza, generamos la experiencia que cada forma de hacerlo nos genera y a partir de esa experiencia elaboramos nuestras figuras de conciencia con nuestra ideología. Yo creo que esto, dicho así, es muy sensato. Otras cosas de piedras y tal, no. Pero yo a lo mejor estoy haciendo el ejercicio de considerar que es un señor sumamente sensato, siempre y cuando no se me... O sea, quizás estoy haciendo una apología muy a priori, pero eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Sé que lo estoy haciendo. Ahora, respecto de lo humano, el ejemplo de Aquino, y que los feudales no se hacen imaginarios, sino cuando el mundo anterior ya no existe. Y sus ideas de cómo tenían que ser las relaciones humanas, etcétera, pues pasan a ser imaginarias figuras de ideologías que eran absolutamente orgánicas en mundos y eran muy útiles para vivir. Tanto para los feudales como para los plebeyos. ¿Eh? Porque eran en mundos, en relaciones sociales, insuperables tanto para un señor feudal como para un plebeyo. Para un plebeyo. Un ejemplo de Thompson. Dice, hay un momento dado, esto es de la economía moral de la multitud. Hay un momento dado en que ya había turbulencias capitalistas, ¿eh? Se pone muy caro el pan, la harina. Eso ya es turbulencia capitalista, pero es que es el 18. Y dice, y de repente la gente empieza a decir, no hay derecho en un condado, no hay derecho, eh, vamos a levantarnos, a sublevarnos. Empieza a haber rituales de sublevación con cortejo, son asambleas muy... Y bueno, mucho es de decir que tenemos 100.000 soldados y os cortaremos el cuello. La gentry del condado sabe que no hay 100.000 soldados. Lo que sí se sabe es que hay una gente que tiene hambre y sabe que ellos están vendiendo trigo para afuera. Pero también saben otra cosa. Saben que en el condado hay, dice él, 12 hombres con jabalina. Eso a 7 días de marcha hay el regimiento de granaderos.
Si llega el regimiento de granaderos, barren a tiros a todo bicho viviente. Pero entre tanto, el conde, el no sé qué y los 12 hombres con jabalina han pasado, han sido degollados. Total, mundos reales. Total, vamos a entregar harina barata. Unas relaciones sociales dentro de un mundo determinado, lo sensato es eso, ¿no? No esperar, si hay un levantamiento, no esperar a que lleguen los regimientos o como se decía en España, a buenas horas mangas verdes. Las mangas verdes era la policía. O sea, a buenas horas va a llegar las mangas. Hay un jaleo en un sitio, cuando llegan los mangas verdes a 4 días de marcha, no nos han los problemas tienen que solventarse dentro de la consuetudo, dentro de relaciones sociales, dentro de determinados... y es impensable resolverlos de otra manera. Eso, 100 años después, ocurre de otra manera. A esto creo que está, a esto creo que está refiriéndose Lucas cuando habla de los pensadores orgánicos de cada momento histórico, que sin embargo, y el pensamiento orgánico de cada momento histórico, que años después o siglos después son inorgánicos y son fantasiosos. Mientras tanto han sido materiales, reales. No sé. A esto creo que es a lo que se refiere. Uy, qué largo lo que he dicho y qué caótico, ¿no? Bueno, estoy apelando a los escritos de Edward P. Thompson, ¿eh? Vale. En todo caso, Joaquín, tal vez lo hayas explicado, yo no te he captado bien, ¿no? Pero aquí el párrafo me parece que dice, eh, los partidarios de la clase feudal de antaño adoptaron un punto de vista irracionalista. Lo cierto, dice él, es que en los tiempos de Tomás de Aquino, aquí no habla Tomás de Aquino, aquí habla él, habla Lukács. Y él dice que el feudalismo no era en modo alguno irracional. Lukács opina eso, que en el siglo XIII, creo que Tomás de Aquino era del siglo XIII. Está muy mal escrito, porque es el pensamiento orgánico del feudalismo, es lo que es irracional. Las relaciones sociales de producción de cada momento histórico, eso sí, entonces, o sea, es que hay ¿cómo vamos a decir que las relaciones sociales de producción del siglo XI son irracionales? Son las que son. Y son distintas del Imperio Romano, que eran distintas. Y son distintas, son las que son. ¿Eh? Joaquín, perdona, lo que Lukács dice, no Tomás de Aquino, lo dice Lukács. Sí, El sí, 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 sí. feudalismo no era en modo alguno irracional, por lo tanto, el feudalismo era racional. El feudalismo Lukács. era... Era Sí. Lukács, lo dice Lukács, ¿vale? Y luego dice, ahora añade y habla Tomás de Aquino. Tomás de Aquino concibió, ahora no es Lukács, ahora es Tomás de Aquino. Tomás de Aquino concibió con razón el feudalismo como algo que se seguía simplemente de la razón. A mí estas cosas me cuestan mucho entenderlo. Se seguía simplemente de la razón. Y luego añade, para intentar aclarar, pues las racionalidades, si uno lo otro, de entonces tenían muchos correlatos en la realidad social. No digo que no, yo no estoy negando eso, simplemente que a mí me cuesta captar esa forma de argumentar. En todo caso, aquí hablan dos personas. Por una parte habla Lukács y dice que para él el feudalismo era racional en el siglo XIII, y por otra parte dice que Tomás de Aquino concibió pam. Es que, o sea, decir que el feudalismo, de verdad, la materialidad de las relaciones sociales de producción son racionales o irracionales, es una burrada. Las relaciones sociales materiales de producción eran esas. Y no eran ni racionales ni irracionales, eran esas. Es una burrada decir... ahora, el pensamiento orgánico que reflexiona... Lo real es racional. Lo real es lo racional, por lo tanto, ya está. Ya lo ha dicho Ahora, antes. en cuanto a pensamientos, el pensamiento que reflexiona sobre el feudalismo es orgánico. Sí, o sea, mientras se dan esas relaciones. Y es funcional, digámoslo de una manera, es funcional, permite poner de acuerdo, permite a las autoridades reflexionar sobre ello. Una vez las relaciones materiales de producción esas han desaparecido, eso no sirve para nada.
Pero, Es el pensamiento orgánico el que es racional o no racional. ¿Ha pasado a ser disfuncional? ¿Es funcional a las relaciones sociales materiales existentes? Es funcional. ¿Qué ha pasado cuando han desaparecido, por no usar la palabra racional? ¿Qué ha pasado cuando han desaparecido esas relaciones sociales de producción existentes? Pasado de ser un pensamiento disfuncional. Y no sirve para nada. Es inoperativo. Es inoperativo. ¿No? Salvador, En todo caso, permíteme una volviendo a repetir, pregunta. perdón, Salvador, volviendo a perdón. permíteme que te haga una pregunta. Cuando tú veas este problema con el uso de los conceptos de racional o irracional, lo dices desde la perspectiva de que no te parece sensato, humano o aceptable decir que el feudalismo es racional y que habría que decir que es irracional por malo, detestable, o lo dices desde la perspectiva de que no te parecen adjetivos o calificaciones adecuadas para juzgar una realidad social. La segunda acepción, Antonio. De hecho, cuando tú dices, tú has hecho un matiz y a raíz de eso, Antonio, perdón, y a raíz de esto Joaquín ha seguido. Tú has dicho, es que lo real es racional. Te ha cogido de ahí Joaquín y has tirado. Es que, de hecho, esa frase yo no la capto muy bien. Cuando decimos lo real es racional, ¿qué estamos queriendo decir? Que la Queremos razón, decir que la lo razón, real permite, un segundo, que lo real puede ser comprendido por los seres humanos, estamos diciendo eso, por nuestra racionalidad, o bien que lo real en sí, suponiendo que queramos decir eso, que yo tampoco lo entiendo, tiene una racionalidad. Yo no muy bien no está sé qué creado significa eso. que es la realidad que está creada por el pensamiento humano en ese momento. En el Gabriel nos momento ha al menos puesto una nota, ¿eh? Gabriel nos ha puesto una nota. No sé si la habéis visto. Sí, Que se ha porque sobreimpreso y ha desaparecido. No sé cómo se recupera. Sí, dice, yo diría, la leo, Sí. yo diría que el feudalismo, como el capitalismo, habían creado una cierta lógica económica que necesitaba unas normas para reproducirse o incluso ampliarse. yo, claro, utilizo un lenguaje más histórico, Historia. económico y, es decir, cuando se habla de la racionalidad del capitalismo, bueno, o de la racionalidad del feudalismo o de la racionalidad del socialismo, pues bueno, no me encuentro cómodo, ¿no? Y tras esta palabra, seguramente en cada una de esas racionalidades hay lo que podríamos llamar, yo diría, filosóficamente seguramente está muy mal dicho, ¿Perdona, cómo? yo diría que hay, digamos, supuestos o intuiciones de carácter ético-moral, porque después podemos decir, y por eso Lukács yo creo que dice, yo creo que él intenta abstraerse precisamente de esas cualificaciones ético-morales para insistir en que los sistemas económicos tienen unas ciertas lógicas que tienden a reproducirse y en torno a ello se crean toda una serie de instituciones y normas que bueno, que sea, en el caso del feudalismo, el libro aquel famoso de George Duby sobre los tres órdenes, Sí. en el cual intenta explicar un poco que daba cohesión, ¿no? También hay otro de un francés que se llama, ahora no me acuerdo muy bien, Ainhoa, pero que es una tesis muy bonita porque cuando él intenta explicar el feudalismo en términos algo thomsonianos, ¿no? En un libro sobre, en francés creo que se llama Le Temps de la Barrère, y viene a decir, cuando se crea el feudalismo, los campesinos estaban presentes. Por tanto, el feudalismo que quizás querían crear los señores no fue exactamente el feudalismo que se creó, simplemente porque como elemento constitutivo estaban los campesinos que tenían sus propios intereses, ¿no? Y lograron salvar parte de lo que sería su bagaje cultural e institucional, por ejemplo, los comunales. Los comunales no son una creación señorial, sino eran una creación campesina que tenía que ver con la organización del espacio agrario y cerrar los círculos de nutrientes. Claro, eso formó parte del feudalismo y el capitalismo lo elimina porque su lógica es distinta, ¿no? Pero claro, si el feudalismo no tenía unidades campesinas, no podía reproducir el sistema.
Por tanto, bueno, yo pensaría más en estos términos de lógica que en el término más de racionalidad, que a veces para nosotros que somos más de campo, por decirlo así, a veces estos términos tienden a generar debates estériles en nuestro ámbito. El filosófico es otra cosa. Yo creo que, vaya, la única manera en que se puede entender es deslindando. Yo creo que el concepto aquí de irracionalidad no tiene ninguna connotación moral o de justicia social. Tiene para mí el significado dentro de la corriente hegeliana de toda realidad histórica humana es producto de la razón humana. Hasta el nazismo, lo que sea, o sea, lo mejor y lo peor, la mayor perversión o la mayor bondad. Y por lo tanto, lo que dice, claro, que todas estas cosas son históricas, cambian, se impugnan, entran en crisis y aparecen otras formas de funcionamiento social. Pero yo creo que no quiere decir nada más que esto, me parece. Que toda como tal, como lo esto, como lo otro, son producto del ser humano, son creaciones humanas. Y como tal creación humana, son productos de la razón humana. No, pues no otra cosa tenemos los seres humanos para crear. Creo que ese es el concepto de razón o de que aplica aquí. Irracionalidad sería, por opuesto, cuando alguien ya está en los márgenes, queda superado, queda anclado en formas de vida sobrepasadas y por lo tanto, claro, no acepta la nueva hegemonía, la nueva sociedad, el nuevo mundo y queda anclado en formas de funcionamiento que no son las de la razón de ese momento, las de funcionamiento, las de las normas, las lógicas, etcétera, etcétera. Yo lo veo así. Sí, son lógicas históricas, las funcionan. El problema es que nosotros lo liamos también en otro sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, la opción de matrimonio libre es algo eh, eh, que haber renunciado a ello va contra la humanidad. Bueno, un ejemplo, el que ha puesto Biel. Eh, una comunidad campesina que tiene bienes del común. Pues esos hijos de los campesinos procuran casarse hombres y mujeres dentro del común, porque solo las familias de ese común tienen derecho a ese bosque público, bueno, público, a ese bosque del común. Anda que no les conviene. Y lo hacen por conveniencia. No, nos parece, son necesidades no impuestas por los padres, son necesidades de las personas, de los jóvenes de la propia comunidad, ¿no? Eh, eh, Era así, o sea, en una aldea, bueno, en una comunidad de un pueblo o varios pueblos que comparten bosques, que estoy pensando ahora en Soria, las diversas comunidades que controlan en común esos bosques, la gente de esas comunidades se casará entre ellos y no se casará con alguien de fuera. Y nadie se lo va a imponer, porque va la comida. Ahora ya no, porque dan muy poco dinero esos bosques del común, a pesar de todo de que esas comunidades hacen que esos bosques nunca ardan, nunca se queman. Esos bosques nunca se queman. Y una vez yo oí a uno decir, como venga aquí alguien a intentar quemar el bosque, no sale vivo. Otro ejemplo, este de familia. Conozco en la parte del norte de Almería, ahora ya no, había un mundo de pequeño latifundista, que es una cosa terrible, pequeño latifundista. Cristo se detuvo en Éboli, cuenta de esto de los pequeños latifundistas. Bueno, ese pequeño latifundista que está por debajo de Murcia y hay apellidos como el mío, Miras, que parecen valencianos y catalanes, son castellanos. El reparto de la herencia no va de hereu, no va de hereu. El reparto del latifundio no tiene hereu. Se reparten lotes iguales. Las familias se casaban primos segundos constantemente. Sin imposición. Recomponer por vía de matrimoniaje la propiedad del pequeño latifundismo. No había imposición. Eso sí, estaban siempre los primicos con las primicas, los primos con las primas, ¿no?
Y se procuraba que se casara. Y siempre había una tendencia a casarse con los primos segundos, sabiendo que los primos carnales tenían que pedir dispensa a Roma. Si tú colocas a los niños juntos desde pronto, pues se casan solos. Entre ellos, ¿eh? Se matrimonian. Eso, visto desde fuera, parece una imposición islámica. No era imposición islámica, ni católica. Era la materialidad de un mundo que obligaba a unas cosas. Pues o sea, por poner reglas de esas consuetudinarias que dices, uy, qué barbaridad consuetudinaria. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Estos usos antropológicos culturales, estas consuetudos, si estaban impuestas o no. A mí, otro caso del Vallés, de la parte del Vallés de la zona de Tarragona. Un amigo me llevó, él era caballé, me invitó un día a una a la casa de su hereu, del hereu. Y era en mitad del parque que hay allí, del parque natural que hay allí. Era el mas Sessulíberas. Era un mas inmenso. Y conocían los propietarios y decían, tenim una mica de bosc. Coño, y tenían un cacho bosque. Tenim una mica de blat. Y veías campos de trigo. Tenía una... él estaba casado, el hereu había sido casado con una pubilla de un mas de al lado. Pero eso no había sido una obligación, había sido una libertad. ¿Qué iba a hacer este chaval? Bueno, ahora tendría 90 años. Enganchar la mula cada tarde y pasarse por Tarrasa a ver si alguna pelandusca se lo llevaba. No, fue un favor que le hicieron y una libertad. Tenía mujer, eran muy sosos, pero tenía mujer y era una libertad, había sido una libertad. Entonces, eso que nos pueden parecer a veces cosas, son libertades generadas. Los padres apalabraron un matrimonio entre dos personas de dos masus, de al lado, cacho masus cada uno de ellos, a 15 kilómetros de Sabadell y 9 de Tarrasa, era la libertad, era la posibilidad de tener una familia. Entonces, todo esto, en cuanto lo sacamos, decimos, ¡ay, qué barbaridad! ¡Qué reaccionario! ¡Qué irracional! Cuidado cuidado la cosa, que los padres casaban a los hijos. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué no sé qué! Oiga, vamos a verlo. Vamos a verlo. Entonces, pues un Santo Tomás diría, pues eso tiene su lógica. No lo decía, porque a él no le interesaban esas cosas. Le interesaba más bien pensar cómo se organizaban las relaciones feudo-vasalláticas y entre las monarquías primeras y las consuetudos de las villas en las que no había que entrar. Es decir, él hubiera dicho al rey, si usted quiere que todos se casen con quien les dé la gana, va usted a liarla. No haga leyes de ese tipo. Esto sería, digamos, ¿no? Vaya, yo creo que es continuar lo que venía a decir Biel, ¿no? O sea, pero llevándolo a las culturas materiales que eran estos antropólogos marxistas, los Thompson, los no sé quién, los no sé cuántos, que pasan a hablar de cultura antropología, ¿no? Pues esto. O sea, en esto una vez me pongo en esta clave, me parece que Lukács es muy británico. A lo mejor, ya digo, estoy interpretando yo forzadamente a Lukács, pero es muy británico. Bueno, y desde luego su estética empieza la vida cotidiana y el pensamiento cotidiano, la materialidad de la vida cotidiana, los usos y costumbres. Esa es la estética de Lukács, ¿eh? Comienza así, la vida cotidiana, el pensamiento cotidiano, 150 páginas. Pero Joaquín, desde mi punto de vista, y perdona que insista en el tema, una cosa es, aquí, Joaquín, perdón, aquí lo que se dice es que Tomás de Aquino concibió con razón el feudalismo como algo que se seguía simplemente de la razón. A mí simplemente me parece que no es así. Y una cosa es que se diga que tiene una explicación. El feudalismo tiene una explicación racional o como se quiera formular eso. Y una cosa es decir que se deriva simplemente de la razón. No es así, se deriva de la razón, de luchas, de ideologías, de cosmovisiones, de no sé qué más, y Vale, de no sé vale, qué más, vale. y de no sé qué más, Sí, y de no sé qué más. O sí. sea, no simplemente de la razón. Vale, él Tú llama puedes razón a defender que hay esto, una sí. explicación racional del feudalismo, bien, de acuerdo, Sí, la hay, pero no es decir que se deriva tan solo de la razón, no es así. sí. A ver, sería la No es razón así. práctica dentro del vocabulario kantiano. La razón práctica. Sí, es claro.
Por el otro sería la razón teórica. Y la metafísica de las costumbres, o sea, estamos en una tradición. Unas veces emborrona mucho por hacer cientifismo, pero otras veces hay que reconocer que estamos en una tradición. La crítica de la razón práctica, la crítica de la razón teórica, la metafísica de las costumbres. O sea, estamos ante un modelo en el cual, fijaos, un libro, La metafísica de las costumbres, de Kant, ¿eh? La razón práctica. O sea, entonces el uso de razón hay que verlo dentro de esta tradición, que además es kantiana. O sea, en este caso es kantiana. Ujú. Bueno, dice, Tomás de Aquino concibió con razón el feudalismo como algo que se seguía simplemente de la razón. Esto es Pues las racionalidades, si uno, lo otro, de las entonces racionalidades. tenían muchos correlatos en la realidad social. La praxis de Marat y Robespierre no podían, sin embargo, ser integrada en el sistema racional de las clases El feudales. sistema intelectual Bueno, sí, sí. Y así surge de la nueva, perdón, sí, y así surge de la nueva situación social aquello que llamamos irracionalismo, siendo característico del desarrollo moderno el no quedarse detenido en la negación o en la puesta en duda de la nueva ratio, sino el forjar de un sistema específico de la irracionalidad que luego se expansiona extraordinariamente mostrando sus consecuencias en cosas que, como diría yo, los iniciadores originales del sistema no habían querido. Voy a citar dos ejemplos ilustrativos. Tenemos la sociología política de Max Weber. Considere usted en Politicals Reguf su tesis de que varios dioses dominan el mundo. Tras de ello se oculta el hecho de que en la sociedad a la cual estaba enfrentado Max Weber no podía llegar de ningún modo a un concepto de la ratio si uno, lo otro, sino que tenía que quedarse estancado en la pugna de estas fuerzas diversas, los cuales él no quería seguir racionalizando, porque la racionalización habría dado lugar a consecuencias que para Weber no eran integrables, motivo por el cual se refugió, en cierto modo, en la representación mitológica de los dioses que se combaten entre sí en la realidad. Podría decirse, creo que puede decirse con tranquilidad, que en este punto el irracionalismo penetra también en el sistema de Max Weber. O fíjese usted en un sistema intelectual como el neopositivismo, que reduce todo el mundo a una racionalidad manipulada, rechazando todo aquello que lo rebase. Ahora bien, el neopositivismo contó al principio entre sus fundadores con un pensador auténtico, a saber, Wittgenstein. Y Wittgenstein, que fundamentó los axiomas neopositivistas en sentido propiamente filosófico, ve con toda claridad que al margen de los axiomas se tiende, si se me permite la expresión, un desierto de irracionalismo acerca del cual nada puede expresarse por medio de la racionalidad neopositivista. Pero Wittgenstein es demasiado inteligente para creer que este mundo, fuera de los enunciados positivistas, no exista. Y en la margen de la filosofía wittgensteiniana existe, según me parece, y esto no solo lo he creído observar yo, sino que ya lo han observado muchos, un territorio de irracionalidad. Y así creo yo que a lo largo del siglo XIX y XX hemos presenciado una inmensa oleada de irracionalidades en sus más diversas formas. Y tiene usted mucha razón al decir que no solo en Alemania, ya que nadie negará, por ejemplo, que el pragmatismo americano tiene momentos de irracionalismo que Bergson demuestra una clara disposición natural hacia el irracionalismo típico. A mí la verdad es que me parece que aquí está haciendo muchas concesiones, cuando en realidad tendría que explicar cómo determinados planteamientos científicos positivos, no filosóficos, científicos positivos, han sido utilizados. O sea, por ejemplo, en la reacción del siglo XIX contra la igualdad es la que utiliza el darwinismo para convertirlo en una ideología, eh, considerando al ser humano como un ser animal biológico que tiene mejores y peores y razas distintas. O sea, cómo
Esto lo está explicando él en el asalto a la razón. Como algo que es una teoría válida, científica, como el darwinismo, es utilizado como darwinismo social, como instrumento ultra reaccionario de grupos que se sienten en peligro por la democracia, que es una lucha, porque la democracia del siglo XIX no existe. Y entonces usan el darwinismo para teorizar la desigualdad como algo natural e incluso razas superiores e inferiores. O sea, esta es la línea que nos va contando en el asalto a la razón de la aparición del nazismo, muy vinculado a la ciencia biológica. Y bueno, él sabe perfectamente que Haeckel, que es un gran Haeckel, como se diga, que es un gran científico, es un monstruo reaccionario, porque luego coge esas ideas científicas y las utiliza ideológicamente para justificar la desigualdad humana, o sea, la esclavitud humana, las razas superiores e inferiores, o sea, estas cosas, ¿no? O sea, que es mucho más, y eso, ¿no? Lo que puede ser ciencia convertirse en ideología monstruosa. Más que estos filósofos. Después de todo, el nazismo no utilizó a Max Weber. O sea, es que claro, aceptemos que lo que dice de Wittgenstein. El nazismo no utilizó a Wittgenstein. Aceptemos lo que dice de Bergson. El nazismo no utilizó a Bergson. El nazismo sí que utilizó la biología. Claro, esto. La ciencia biológica, no la biología somos nosotros, porque ya vuelvo a caer en estos falsos, entender mal. La ciencia biológica, la biología es nosotros, la ciencia biológica. Ahora creo que es tarde, porque me parece que está a punto de... Sí. Sí. Si queréis, acabo de leer, Bueno. queda muy poquito y ya entramos ya directamente en Kofler. Pero déjame comentar simplemente que Sí. que en la próxima sesión discutiremos un poco sobre la noción de irracionalismo de este párrafo. En la próxima sesión, no ahora. De acuerdo. No digo nada sobre lo que dice del neopositivismo, al que de nuevo dice una cosa un poco así, ¿no? Es decir, que reduce todo el mundo a una racionalidad manipulada. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con eso, simplemente lo manifiesto y ya está, pero no discuto nada. Bueno, si queréis empezamos el próximo día a partir de ahí y se abre la discusión. Vale, no, ¿y por qué no hablar? Bueno, brevemente, Exacto. ¿por qué no? O sea, no pasar de hablar de Wittgenstein, ¿no? Sí, o sea, Exacto. A ver, porque sí que se plantean cosas interesantes. Lo que pasa es que los plantea de una forma que podemos empezar ahí. En Wittgenstein, por ejemplo, donde cita a Wittgenstein. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, ¿no? Pues Sí, porque igual han pasado muchas cosas y no hemos hecho ningún comentario, pues sí. Aquí o fíjese usted en un sistema intelectual como el neopositivismo, aquí, ¿os parece bien? Vale. ¿Ha acabado Max Weber? Muy bien. ¿Eso sería para qué jueves? ¿Para jueves qué? Pues no sé. ¿Para jueves 10 o no? 10 de abril. Son Sí, es martes, sí, la semana que viene es la del 1, creo, ¿no? Vale. Sí, bueno, la del 10. Vale, pues página 64. ¿A partir de qué frase? O fíjese usted en un sistema intelectual como el neopositivismo. A ver. Sexta línea, Sí. arriba, Sí, sexta línea. sí. O fíjese usted. Sí, debajo de Max Weber. Y ya podéis quitar la grabación, Sonido. ¿no? Sí. Muy bien. Vale. Pues